administrativa, primero la parte técnica y la parte administrativa tiene que ir detrás. Muchas veces en la quimera que nosotros estamos intentando buscar en valoración de todo, ordenarlo, de sacarlo ya automáticamente 20 días, 10 impeditivos, 10 impeditivos, ante el paciente se nos desmonta. Si nos desmonta a nosotros, somos nosotros que tenemos que discutir eso. Entonces yo, a partir de ahora, yo les dejo ruegos y preguntas. Yo me gustaría iniciar dos preguntas para la doctora Moreva. Mira, cuando tú hablabas del esguince cervical grado 3 sobre lesiones neurológicas, las parestesias que vemos en muchos pacientes que nos refieren inicialmente como un esguince cervical, ¿lo considerarías como un definido, una declaración neurológica para meterlo dentro del grado 3? Porque ahora con el nuevo baremo va a ser importante. Claro, la verdad, a ver, es una pregunta complicada, pero yo a mi criterio clínico creo que no, porque las parestesias son sensaciones, no objetivas nada. Has de valorar a lo mejor encontrar algo. Las parestesias muchas veces no vienen de síntomas neurológicos, pueden venir de un síndrome facial con irradiación, que no es al final la parte estricta que dice neurológico, ¿no? Esas parestesias que no tienen metamera definida, que explican todos los campos de los dedos. Puede ser más miofascial que neurológico, yo lo dejaría en el 2D, porque normalmente van acompañados de limitación de movilidad, yo lo dejaría en el 2D. Pero lo dejo abierto, si alguien tiene otro criterio, es decir, yo al final, aquí dudas. La segunda pregunta, ¿qué opinión tienes sobre ese sistema ahora que vemos ahora que se repite cada vez más sobre las sesiones de rehabilitación? No venga usted todos los días porque su cuello no lo va a soportar, venga cada 2 días o venga cada semana, en muchas ocasiones. Eso influye en la evolución del paciente, en la evolución de la clínica y en los resultados finales. Sí, a ver, yo creo que muchas sesiones de fisioterapia muchas veces empiezan pronto. Un paciente que está dolorido, lo que comentaba antes de 2 semanas, yo creo que no se debe hacer nada más que calor y movilización, que él mueva activamente. Un paciente que está amazado después de un accidente, tú le haces un masaje, sale peor. Mañana no lo aguanta. Ahí sí que no tiene criterio hacer las seguidas. ¿Vale? Yo creo que una vez que está indicada la fisio, sí que se pueden hacer seguidas, continuamos, diarias, excepto en un momento en el que ya no mejoramos con la maso, implicas al paciente en hacer estiramientos, ejercicios, donde yo creo que debe ser, no una vez a la semana, a lo mejor 2 o 3 sí, debe ser el fisio el que controle un poquito que los haga bien, evolución, ayudar a lo mejor a hacer una más o 2 a la semana, pero el paciente es el que tiene que hacer activamente sus ejercicios de estiramiento, potenciación y... no sé si me expliqué. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta más? Hay 2 datos que me llamaron la atención, que los interpretaban en la charla del doctor Pinillo. Uno, que además aparecía ahí en la pantalla, que solo el 10% de los accidentes provocan lesión cervical. ¿Esa estadística? No, que solamente lo notaste mal. Sí. Solamente el 10% de los ocupantes de un vehículo, de ese vehículo van a tener clínica. Ya. Y el otro que el dolor aparecía a las 24 o 48 horas. Lo más frecuente, sí, en un 60% de los casos. A las 24 o 48 horas lo que ponía era eso, más o menos no recuerdo los números, un 50... Hasta el 50% de los casos pueden suceder así. Lo más frecuente es que vayan al servicio de urgencias el mismo día. Eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Y al jarrón es el Sí, tiempo. pero es lo que Es otra cuestión. decía. ¿Desde cuándo tiene que estar intruso? No cuando va. Pero lleva doliendo el estómago 2 meses y no va a ser médico tanto. Exagerando también. Y más se da por atrás. Sí. A pesar de todo, siempre son estudios que tienen que ser muy cotejados, ¿no? Porque tenemos estudios con resultados de todo tipo. Efectivamente. Porque esto es como el delta V que yo en la última jornada que vino Antonio nos hablaba de que ahora con delta V menores de 5 se justifican lesiones o no. No, estaba... O sea, lo que parece que Ya mira la cifra de nuevo 10. Por los últimos dicen que por debajo de 8 y algún trabajo está estableciendo alrededor de 6. Pero ojo, luego están los alemanes que dicen, vale, que el delta V es una cosa. De hecho, hay artículos que dicen que el delta V no sirve así, genéricamente, o sea, que hay de todo. Pensar que en el año 1995, o sea, hace 20 años, se habían escrito más de 10.000 artículos relativos a los de partes blandas del culo. O sea, lo que tú dijiste, es que no hay. Cuando hay tantos porque no va a haber una cosa. Y respecto a la apendicitis,
Los cirujanos ya, ¿sabéis que se están tratando apendicitis con antibióticos ya? Se han empezado también, ¿eh? Ojito. Ojito. Pues otra vez de afuera. Claro. Yo siempre me acuerdo cuando estaba en el hospital que había leído un artículo que los americanos habían hecho un estudio y de 14.000 o de 10.000 apendicitis operadas, me parece que eran 6.000 no eran apendicitis, era otro tipo de dolor inespecífico. Y yo había pasado el paciente al cirujano y yo tenía mis dudas. Cuando sabía de que iba a hablar con el cirujano, oye, era un apendicitis de verdad. Y el hombre se me quedó todo serio y me dijo, hombre, claro, está operada. Yo voy a ser un poquito malo. A ver. Muy poco. Os lo digo porque los ingenieros las liamos bastante. Y hay un dato importante en esta diapositiva, Sí. que son las antenas. ¿Sabéis por qué hay esas antenas? Porque al trabajar con 4 cámaras se pierden marcadores. Sí. Quiero decir, la deficiencia tecnológica que existe en trabajar 4 cámaras tontas hace que los ingenieros, para poder dar las pruebas, hacemos inventos como osciladores que están cambiando la medición. Y realmente la buena prueba biomecánica sería la que el paciente entrara, perdonadme ahora la expresión, y lo pudiéramos pelar, poder trabajar directamente en la parte ósea. Eso es lo que vais a ver. Nosotros trabajamos con un esqueleto virtual y lo que hacemos es generar los marcadores cerca porque trabajamos con 12 cámaras inteligentes. Entonces en ningún momento perdemos un marcador. Pensad que para saber en el espacio el movimiento, y cuando estamos trabajando en el movimiento intentamos trabajar 9 grados de libertad. En esos 9 grados de libertad tenemos que tener siempre clara el desplazamiento, la aceleración y el giro. Como mínimo necesitamos 3 puntos de referencia. Esto es la famosa trigonometría. 3 puntos. Cuando hacemos esto es porque realmente no estamos viendo esos puntos y estamos haciendo lo que decía antes de interpolar. Y eso también lo hacemos los ingenieros. Es decir, que como este punto no lo veo, me invento este del medio. Y a nivel clínico esto no lo podemos hacer. Nosotros que tenemos otra parte de la compañía que se dedica a hacer esto de las películas, como Avatar y estas cosas, pues da igual que el señor Gollum, el señor de los anillos, salte un poco más arriba o abajo a la piedra, no pasa nada, se repara luego. Pero a nivel clínico no podemos inventarnos absolutamente ningún punto. Nosotros siempre trabajamos con la captación nativa sin filtrar. Cada vez que se hace una nueva prueba de un paciente o se solicita de nuevo la prueba de un paciente, por el mismo cambio volvemos a recalcular absolutamente todo. Y trabajamos siempre con la documentación nativa, es decir, no la modificada, sino la nativa. Porque hoy podemos filtrar de una forma y mañana podemos filtrar de otra. Entonces, esto, como ingenieros, la verdad es que es una aberración importante. Yo como no soy ingeniero... Solo es porque, ¿sabes qué pasa? Que en el Congreso de Médicos Valoradores de hace, ahora, no, perdona, de médicos rehabilitadores de SERMED, apareció esta diapositiva y yo hice el comentario, ¿no? ¿Y por qué? Un comentario malo, evidentemente, malintencionado, ¿por qué las antenas? Y las antenas son Sí. no tienen ninguna explicación científica, solo es para poder salir del paso. Como aquel estudio de la marcha que sabes tú que se ponen antenas, pero luego decía, bueno, y si no colocamos el marcador en el sitio, o realmente lo que hacemos nosotros es coger el movimiento y luego hacerlo con la antropometría de la parte que me parece que ya te hemos enseñado. Sí. Solo era esa. Gracias. Mira, en cuanto a esta prueba, la desconocía totalmente. Entonces, desde el punto de vista de la nueva ley esa que está exigiendo ese tipo de prueba objetiva, ¿esto sería una prueba objetiva a efectos o no se consideraría objetiva? Si es objetiva, ¿por qué no se hace? Es demasiado costoso. Bueno, a ver, ¿Por qué no lo he visto? Yo os tengo que decir, tecnológicamente, los premios Eureka, que son los premios, y esto la verdad nos gusta decirlo, los premios Eureka son los Oscar en la tecnología. Solo la ganadora compañía en España el año pasado se ganó por primera vez, hemos sido nosotros. Pero lo tengo que decir, lo tengo que explicar. Tecnológicamente esto es muy complejo. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque el intentar sumar, por ejemplo, ella habla de la electromiografía, si realmente no tenemos más información, no tenemos las fuerzas, no tenemos la electricidad
velocidad, no tenemos el movimiento y todo eso nos lo acoplamos, es difícil de solucionarlo. Nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento ha sido, no somos un instituto, somos una empresa con ánimo de lucro. No somos una institución basada en ayudas y en ir solventando muchos problemas, ir creciendo, sino que realmente tenemos un tema muy objetivado, que es generar laboratorios donde realmente lo que hagamos sea facilitar esa prueba, hacer una facility de esa prueba. Hasta ahora lo que se ha hecho ha sido coger el formato universitario y trasladarlo a la calle. Si yo en la universidad esto lo he hecho, lo traslado a la calle. Lo que hicimos nosotros con nuestro modelo es coger el formato que trabajamos en la universidad, porque de ahí nacimos de los estudios dentro de la universidad, etcétera, etcétera, y convertirlo, pues eso, perdonadme la expresión, en un fotomatón, en algo que sea repetitivo. Pero eso no era fácil, porque había un montón de cosas que cada uno en la universidad pues lo va tapando. Hay errores, que me acuerdo de uno de los primeros médicos que empezó a trabajar con nosotros, decía que eso, que comparemos el miembro sano con el miembro que está mal, es un error. Y es un error porque el propio paciente se sensibiliza del brazo bueno y arranca una información distinta. Y es un señor que realmente, voy a decir el nombre por descontado, pero es una persona muy reconocida. Cuando estuve en su laboratorio, que era un laboratorio como este, el IBV, le dije, al cabo de un año, le dije, Capito, que tú no puedes medir los brazos. Tú no puedes, tecnológicamente, con 4 cámaras, tú no ves los 2 brazos. Me llegó a decir, porque es una persona muy honesta, me dijo, Pedro, me he creído tanto la mentira que la he convertido en una verdad. Y si es verdad, medir, qué mejor normalidad que medir el miembro sano con el miembro no sano. Evidentemente no tenemos 2 cuellos, entonces tenemos que ir a otras normalidades, ¿no? No tenemos 2 cuellos, pero es que es el concepto. Entonces, la complejidad del sistema era amplia realmente, y yo creo que a veces también en tecnología intentamos hacerlo mucho más complicado. Porque contra más complicado, el mundo de la biomecánica ha sido un mundo muy de unos gurús que hacen unas cosas que se utiliza mucho, y ya sabéis que se utiliza muchísimo en el mundo deportivo, porque hay muchísimo dinero para hacer que el señor Messi golpee mejor la pelota o el otro, etcétera, etcétera. Pues ahí sí que se ha trabajado muy en forma. Nosotros hace ahora 9 años, cuando entramos en este proyecto, que ya veníamos de la biomecánica, de otros aspectos, nuestra única intención era eso, hacer un proceso de automatización. Hace poquito realmente lo presentamos, gracias a... Pues lo presentamos en el Colegio de Médicos Valoradores, en el Congreso, perdona, el año pasado. Al lado mío estaba el señor de IBM, de IBV, el director de IBV, y cuando acabamos me dijo, la que habéis liado, digo, lo sé. No sé que realmente hemos sido capaces de buscar una información más allá de las fronteras, porque otro de los temas que ha pasado aquí en España es que ha estado todo, la biomecánica ha sido muy local, realmente muy local. No se ha intentado buscar, antes decíamos que era verdad, que era mentira. Yo, de verdad, después de tratar todos estos años con vosotros, al final todos tenéis razón, todos los médicos. Nosotros buscamos la mayor evidencia. Cogemos y decimos, a ver, ¿quién dice que se mide el latigazo cervical así? Pues oye, el señor Leardini, vale, el señor Leardini, 1800 informes biomecánicos y presentaciones, sin lugar a dudas, es el cráneo. Nosotros cogemos los marcadores y la trigonometría del señor Leardini, pero al final medimos las patologías con aquello que es la mayor evidencia, y si 5.000 vacas comen hierba, que la hierba es buena. Pero a efectos prácticos, simplemente los efectos prácticos, se expone este informe y me sale, pues, de acuerdo con nuestra prueba, sale que es vinculado simulador, no, sale que no. Yo no puedo contestar eso. Mira, perdona, nosotros una de las cosas que ahí no estamos de acuerdo en una parte de la gráfica, yo se lo dije a esto, porque evidentemente me acuerdo del Congreso, se echa encima y que mira, nosotros somos humildes creadores de termómetros. Nosotros, nuestro termómetro mide 38, sois vosotros los que tenéis que decidir con esta información. Os damos una orientación. Pero ese tipo de pruebas se le pregunta, ¿qué grado de fiabilidad tiene esta prueba? ¿Un 90%, 95%, a efectos de que se pueda...? No, yo creo que más que el grado de fiabilidad, la prueba puede ser muy fiable, pero depende de lo que quiera medir. Esta prueba es una prueba objetiva de arcos articulares, de posibles diagramas. Tú me estás preguntando y dices, yo quiero ir a un juzgado muy lesionado y me dices, a este señor le duele el cuello. Entonces, esto es como si yo te digo, yo quiero ir con un señor y ponerle un yeso porque
tiene una fractura, porque rompió la pierna, yo le toco la pierna, la tiene hinchada, le toco donde duele, se cruje, es una fractura. Pero además me gusta tener la radiografía para decir, usted rompió la tibia. Entonces, esto, por decirlo así, es la radiografía. No nos va a dar la solución impepinable para que nadie nos pueda discutir el dedo del cuello. Bueno, mire, yo tengo una prueba donde si yo tengo una movilización totalmente normal del cuello, una velocidad totalmente normal, es como cuando nosotros, y ellos no los achaques que han hecho al nuevo baremo, que se ha olvidado de la historia clínica, de la exploración clínica del médico, y los médicos sin exploración clínica son los auténticos peleles. Si no nos hacen caso en eso, apaga y vámonos, no necesitan médicos. Entonces, yo cuando un médico estoy explorando a un paciente y me dice, me duele el cuello, y empiezo a mirar y muevo para todos lados, le aprieto, ¿no? Y encuentro que ahora me duele, ahora no, vuelvo a apretar, ahora sí que me duele, ahora vuelvo a apretar, no me duele. O que ya, como ya he apoyado muchas veces al límite cervical, el síndrome de la paletilla alegre, aprietas al principio y como me duele. Al segundo te acercas el tema y levantas. Entonces, mire usted, yo no sé si le duele a usted, no se lo puedo asegurar, pero yo no me lo creo. Entonces, eso es así. O sea, yo puedo decir que yo, como decía Toro, menos de 30 años, pero muy cascado. Entonces, yo tengo una hernia lumbar y justo cuando yo me diagnostiqué la hernia lumbar estaba pasando consulta al día siguiente y yo estaba en la silla y yo no era capaz de levantarme. Y de repente tengo uno enfrente que me dice, oiga, ¿cómo me duele la columna lumbar? Y yo estaba ahí y estaba sudando de dolor. Al final le dije, mire, ¿sabe lo que le digo? Dice, ¿qué? Se va usted de alta, vaya al juzgado, vaya donde quiera, porque a quien le duele la columna es a mí. Hasta luego. Entonces, son datos que no te van a decir sí o no de una forma al 100%, pero sí te ayudan mucho porque son datos objetivos y en los que te puedes basar, y yo como médico me puedo basar y decir, oiga, ¿me lo creo o no me lo creo? Pero al hilo de lo que dices, ¿por qué el fraude no se corta ahí? Es que yo creo que el problema aquí, la ley no evita el fraude. Es decir, yo creo que el fraude hay que pararlo en origen. ¿Qué pasa? Si a los lesionados no se les explora en condiciones, claro, se les mandan cosas. El lesionado va donde le mandan. Sí. Va donde le mandan. Si tú eres médico y lo exploras en condiciones y dices, este tío no tiene nada, adiós, fuera, ahí te pones, usted no tiene nada, se acabó. No, pero vamos a ver, el fraude, tú me estás sacando un tema que es el fraude, y es un mundo aparte de eso. Esto ya no es eso, esto es mucho más el fraude. Vamos a ver, pero el fraude está por todas partes, de una parte, de la otra, en el medio. Hay el semifraude, es que entre darle 10 sesiones de rehabilitación o darle 20, alargas un poco. Pero el lesionado, ¿qué vas a esperar? Que lleva un golpe y que le van a decir, oye, le van a pagar por día de baja y que va a decir que no le duele. Hombre, siempre va a alargar un poco. Yo siempre lo recuerdo cuando un albañil estaba a lo mejor en el 6º piso lloviendo y poniendo ladrillos, le pasa un coche por encima, le ponen una fractura de tibia y que sabes que va a estar 7 meses de baja. Y cuando antes cobraba, pues a lo mejor 3.000 o 2.000 y pico euros al mes, cuando trabajando en el andamio cobraba 800, ¿qué te va a decir? No, ya estoy bien, a los 5 meses déjeme que vuelva al andamio. Hombre, no. Pero bueno, lo que pasa es que tienes que ir buscando. Este es una tierra de nadie ahí muy fuerte. Porque es lo que yo le preguntaba a la doctora Moreno, que es decir, oye, las sesiones de rehabilitación, cuando estás viendo, dice, una sesión de rehabilitación a la semana. Dice, ¿pero qué le están haciendo a este señor? Justificando días de trabajo, porque otra cosa no tiene. Pero tú ves que después, pero esta sesión de rehabilitación a la semana se está pagando la compañía suya. Y lo está dando por buenos. Y dices, joder, pero es que si el propio que tenía que luchar contra eso, lo está favoreciendo. Entonces, muchas veces, esto del fraude, mira, es una cosa tan elástica, una tierra tan fangosa que, de verdad, al caso práctico, uno por uno, lo vemos. En general, es complicado, pienso yo. Dos reflexiones al hilo de lo que dices. Primero, si a un médico, un paciente le dice, me duele, tú en principio tienes que reflejar, el paciente refiere que le duele. ¿Tú entiendes que Romy Schneider, una actriz bellísima, millonaria, se suicidara? Dice, pero que tiene Romy Schneider para suicidarse, joder, que se suicide un desesperado que va rastrero por la vida. Bien, pero no, ¿por qué? Pues porque la depresión que te induce al suicidio es personal e intransferible. Entonces el dolor es igual. Lo que pasa es que sí puedes decir, el paciente refiere dolor, punto y aparte. No obstante, la realización de pruebas complementarias, entre paréntesis, no arrojan ningún resultado que explique de una manera clara
determinante las álgebras que refiere y a lo mejor pues, le dan en vez de 5 puntos, que sí, si tuviera un apoyo basado en pruebas complementarias, se iría al arco superior y le dejan en el arco inferior, por ejemplo. Pero se me ocurre eso. Sí, estaba haciendo pregunta. Sí, no, yo un poco ahí lo de lo que acaba de decir usted, que considera que es muy importante lo que es la valoración médica. Que también es un filtro, como decía el compañero, un filtro para mí. Sin embargo, a los informes asistenciales se les está dando menor importancia porque dicen que no contiene un específico contenido técnico en cuanto a su evaluación porque no conoce el sistema y sin embargo la compañía aseguradora está mandando informes periciales de personas que ni siquiera ha visto. Con lo cual la valoración médica es nula. No hay ninguna valoración médica expresamente de ver a los pacientes, a ver si ese paciente tiene una determinada deficiencia. Claro, está poniendo la bala en dos sitios que son cruciales. Por un lado, vamos a ver, que sea un médico asistencial, lo lógico es que coincidamos todos, yo como médico perito, como médico asistencial en la traducción. Otra cosa diferente es que nosotros vemos continuamente, pues yo tengo una licencia cervical, cuando voy a una clínica me mantiene un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 8. Yo a partir del segundo mes digo, oiga, esto no evoluciona más. Entonces, el médico asistencial no le va a dar alta con secuelas, yo sí. Le voy a decir, mire, la cervicalgia que usted refiere, yo creo que usted no está estabilizado, por lo tanto no va más, o sea, no creo que lo vayan a curar. Es más, después ves el alta del médico asistencial a los 8 meses y resulta que ha quedado peor todavía. Es que muchas veces vemos informes dentro de esta pseudopillería. Hay pacientes que ves el primer informe de asistencia y está más o menos bien y el informe del alta 8 meses después está fatal. Entonces digo, oiga, yo creo que quien tiene que pagarle será el que puso el tratamiento que se equivocó. Sí, pero a lo mejor el informe del primero lo ha hecho en unas condiciones en las que no tiene que estar trabajando, no tiene que hacer ningún esfuerzo porque se cabía tal. Sí, pero me refiero a mucha gente que durante el tratamiento coge una alta médica con respecto a que realiza su trabajo, cuánta gente conocemos que no se puede permitir el estar de baja tantos meses como dura la curación en un principio de su dolencia y continúa con su vida laboral y entonces es probable que seguramente al final esté peor. Pero lo normal es que vaya mejorando. Y después, una vez puesto el tratamiento, y si no hay que reevaluarlo, pero nosotros vemos el mismo tratamiento 8 meses y es que cada vez nos pone cada vez peor. Y si le pido una resonancia y aparece una protrusión, además le suman al diagnóstico protrusión. Y oiga, ¿qué clínica tiene? Resulta que no hay exploración clínica neurológica, no hay nada. Sencillamente les refiere dolor, sigue peor del dolor. Y eso estamos viendo continuamente, pero eso es un poco el problema del vicio del sistema. Lo que pasa es que al médico clínico, igual que al médico perito, hay que exigirle. Hay que exigirle, oiga, usted está emitiendo un informe. Es un informe, es un documento médico, es un documento oficial que lo obliga a usted y que usted es el responsable de lo que está usted poniendo. Entonces, estos informes de favor que muchas veces vemos, eso tendría que estar limitado. Y tendríamos a lo mejor llamar al compañero y decirle, oiga, ¿por qué puso usted esto? Es que, claro, es como cuando sale de la clínica de fisioterapia y dice, informe de la clínica de fisioterapia, tiene una hernia de disco. ¿Usted de dónde lo sacó? Y dice, no, es que dice que le duele. Oiga, vamos a ver, una cosa es que le duele, otra cosa es que tengo que hacer una hernia de disco que me está usted justificando como traumática. Todo eso que nosotros pasamos, esto empezó, yo ya llevo años, esto empezó porque al principio la esguince cervical, como le dolía, pues todo el mundo llegaba un momento que la propia compañía decía, bueno, mira, ponle 2 puntos de secuela, pero ahora no hay 2 puntos de secuela y ya está, y lo quedamos tan tranquilos. Eso fue creciendo, se fue formando un globo y ahora estamos pagando eso. ¿Qué ocurre? Llegó un momento en que los médicos cada vez teníamos menos peso, la medicina, los criterios clínicos. Por eso yo me quejo del nuevo baremo. El nuevo baremo le da mucha cancha a criterios extramédicos. Y los médicos tenemos menos importancia, ahora tenemos que volver a coger importancia, pero importancia sabiendo lo que tenemos que decir, respondiendo a lo que nosotros decimos. No vale decir, oiga, es que este señor cuadro clínico derivado de una hernia de disco, ¿y qué cuadro clínico ha visto usted? No, es que le duele el cuello. Oiga, vamos a ver, dígame, cuadro clínico, explíqueme. ¿Tiene atrofias? ¿Tiene déficits musculares? ¿Se probó usted los reflejos? ¿Osteotendinosos? ¿Ha tenido usted alguna prueba, una electromiografía, una resonancia? No, es que dice que le duele el cuello. Entonces usted dice, este cuadro clínico no me sirve. ¿Por qué? Porque usted lo ha hecho mal. O sea, lo que no puede ser es que yo a lo mejor como médico de compañía cito a un lesionado
Y yo, por norma, exploro a todo el lesionado que viene a mi consulta. Y de repente, cuando sale un paciente, se baja de la camilla y me dice, oiga, lo que usted me diga, ¿qué es lo que yo le diga? Hombre, me han visto 4 y usted es el primero que me quita la camisa. O primero que me toca la rodilla. Entonces, a mí eso me parece una aberración. Entonces, eso es por lo que yo creo que tenemos que luchar. Y luchando contra eso, después es cuando nosotros podemos tener que pedir a las compañías, o que sea lo que decía la doctora Moreno, decir, oiga, es que hay pacientes, que tarda 20 días en curar y otros 140. Y no me vale que me digan ustedes 45 o 50, porque a lo mejor 45 o 50 sale de 40 de 20 y 20 de 150, ¿verdad? Pero no por el que tenga 150 tiene que ser un fraude eso. De todas formas, nosotros tenemos la esperanza que el paciente también diga, es el primero que me ha mandado a hacer una biomecánica. No, y es una herramienta, yo creo que va a coger cada vez más prestancia, más solicitudes por una razón, porque el nuevo baremo nos está pidiendo datos objetivos. Entonces, Sí, pero yo creo que datos objetivos, la medicina, la ingeniería, cada vez está más punta. Sí, pero bueno, a nivel de cómo se funciona esa plasticidad y esa transparencia que hablan con respecto a la compañía, porque mucha gente no se deja observar por clientes de compañías, porque eso existe judicialmente, porque a pesar de que firmas conformes tú facilitas esa exploración, pero ustedes no tienen que facilitar su resultado. Y estás esperando muchísimas veces a que lo presenten judicialmente. Eso lo obliga a... Por eso digo, a ver, no sé cómo va funcionando. Porque después te dicen, se ha visto tal fecha, resulta que ha estado viendo 3 o 4 veces, esos 3 o 4 veces no lo recoge, cuando lo recoge y lo habían dado de alta, las cosas... Yo creo que eso es de lo poco que va a resolver el nuevo baremo. Que el paciente va a tener que dejarse ver, pero a la vez va a tener sus derechos, de que requiere su informe y requiere la opinión del médico de la compañía, de que, por decirlo así, vamos a levantar sábanas y vamos a romper el trabajo. A ver, yo como Y yo creo que por todos lados. a mí me llegan los pacientes muchas veces sin informe de urgencias, sin pruebas complementarias, que sin las trámites que yo no tengo resultado. Y yo tampoco soy la máquina de la verdad. Es decir, yo veo a un señor, yo lo exploro, pero todo lo que le hicieron atrás para la información clínica a mí a veces no me la trae. Y de hecho lo pongo en mis informes. No aporta informe, no aporta informe. ¿Refiere qué? Pero no aporta informe. Porque yo no lo estoy viendo. A mí me está ocultando información cuando soy clínico. Yo cuando valoro los tráficos los valoro en una clínica de rehabilitación que tiene contacto con las compañías, pero yo no estoy de parte del tráfico ni en contra del tráfico. Yo soy clínica y vienen sin informes a verme a mí, porque me mandan a... Muchas veces, porque cada uno tenemos nuestra historia, y cada uno tenemos nuestra trayectoria, y muchas veces el sesgo nos marca. Por eso tenemos que evitar el sesgo. O sea, nosotros tenemos que ver pacientes, sea asistencial o médica. A mí se me ocurre la siguiente situación. Un señor tiene un accidente de tráfico por el cual tiene un estallido renal derecho que aboca a que le estirpen el riñón, una nefrectomía derecha. Pero resulta que, mira, cuando se va al escáner para ver la lesión y lo que hay que hacer con el golpe que ha tenido en la fosa lumbar derecha, resulta que es monorreno, solo tenía riñón derecho. Fijaros la diferencia de que ese hombre tenga que estar abocado a partir de salir de quirófano a riñón artificial o a eventual trasplante, a que no. Entonces, ¿eso cómo se valora? ¿Entendéis lo que quiero decir? Que es lo mismo que tú estás diciendo. Él no sabía que tenía, nunca jamás había ido al médico, pero resulta que lo encuentras en la radiografía, es una patología preexistente. Como esa patología preexistente modifica la evolución de esa lesión aguda respecto a si no hubiera tenido la lesión preexistente. Esto es un mundo precioso, porque es que, aparte, yo he hecho la pregunta, no tengo la contestación de qué pasa con ese riñón. Seguro que lo someto a varios compañeros aquí mismo y cada uno tiene una opinión distinta y no necesariamente una opinión estúpida o tonta, por decirlo, sino que tiene su argumentación distinta a la del otro. O sea que, ojo, respecto muy breve, gastos médicos futuros. Pensad lo siguiente. En este momento me parece que la ley dice que 13.000 euros mensuales para que tenga necesidad de rehabilitación de gran lesionado medular que está con una cuadriplegia a nivel pues, C4. Y dice, ahora no se estipulaba que tuviera que tener cobertura de gastos médicos futuros en función de rehabilitación, pero tú tienes mucho más criterio que nosotros. Ese señor posiblemente se beneficie de que durante toda su vida se le esté dando fisioterapia pasiva para reducir anquilosis, calcificaciones osteoarticulares heterotópicas, etcétera, etcétera.
la digo yo, perfectamente justificado, o sea, y como médicos tenemos la obligación de decir, este señor se beneficiará de las sesiones que un especialista en rehabilitación considere oportunas. Y fijaros lo que se viene ahí de dinero, si ahora la expectativa de vida de los lesionados neurológicos, sea el sistema, sea cerebral o medular, la expectativa de vida pues un poquito más reducida que el que no tiene esa situación, pero son muy longeves. Es más, yo ahondando en esto, yo te diré, mira, nosotros hace un año y medio, cuando estaba todavía en las proyectos o en Parapañales, organizamos unas jornadas en el Colegio de Médicos y yo había traído al doctor Javier Alonso, que es el director médico de Manfred, el arma factor de lo haremos. Y yo dentro de las preguntas que le hacía es, bueno, el síndrome traumático cervical menor, o sea, traumatismos cervicales menores, dice, bueno, tenía un radiólogo, la rectificación de la neurosis cervical no, nada, porque eso depende, unos lo tienen, otros no lo tienen, no quiere decir nada. Las contracturas, bueno, unos lo palpan, otros no lo palpan, lo que tú decías, cada uno explica la historia como le va a ir. La serotonina, no hay que hacerlo. La fisioterapia, bueno, depende. Y entonces yo decía, hay que tener pruebas objetivas. Y entonces digo, bueno, la exploración física del médico es una prueba objetiva. Y me cuento, no nos lo creemos, los expertos no se lo creen. Entonces yo digo, bueno, pues entonces en ese momento yo me levanto y cuento. Porque si a mí me quitan la exploración física, la historia clínica y la indicación clínica que puedo tener yo como médico, mire, llamen al TER y que le haga la resonancia, porque a mí, ¿qué más me da? Si yo no tengo nada que decir. Entonces, el problema es que nosotros, igual que tenemos que ser responsables de lo que ponemos y tenemos que ser muy rigurosos en nuestros informes, sea a favor o sea en contra, lo digo así, claro. Yo soy médico de compañías y me paso mucho más tiempo discutiendo con las compañías y con los lesionados. Entonces, tenemos que ser rigurosos en nuestros informes porque es nuestro seguro de jubilación, así de claro. Porque si tú te pasas a una parte, al lado oscuro o al lado claro, eso es un año como la espuma de la cerveza y el año baja de nuevo, o sea, no vas a ninguna parte. Entonces, si no tienes eso, es que no somos nada. Y el nuevo baremo nos ayuda en que nos da margen, pruebas objetivas, como esa prueba de medición, pero nosotros al final tenemos que meterlas en su sitio, usarlas y sacar nuestra opinión. Y nosotros tenemos que responder a nuestra opinión. Eso yo lo tengo clarísimo, vamos. No hay prueba que me quite el diagnóstico, pero nosotros tenemos que objetivarlo, porque claro, la discusión de la artrosis previa es que, vamos a ver, yo porque le hago una radiografía a un señor que ha tenido meningitis cervical y le digo, cierto, usted ya tiene una artrosis, no le pago. Oiga, pues yo puedo tener una artrosis y estar corriendo el maratón. ¿Qué pasa? Y otro que no tiene la artrosis y resulta que tiene una obesidad mórbida, está todo el día viendo la televisión. ¿Qué me va a comparar a mí? ¿Me va a quitar a mí por tener una artrosis que usted diagnostica una radiografía? ¿Me va a decir que tengo un estado previo y el otro no? Mire, esto es muy positivo. Eso tenemos que interpretarlo médicamente. Y de ahí sacar una valoración, pero siempre caso a caso. Sí, pero yo creo que cuando antes comentabas el tema de que esto de la biomecánica es un telescopio, yo creo que es importante escucharnos esta parte porque ¿cuántos? Y esto es lo que nosotros siempre decimos, ¿cuántos médicos constantemente te dicen, oye, creo que caminas mejor, yo digo, tú eres un genio, se han pasado 3 meses y entre tú y este diagnóstico han habido 3.000 pacientes y te acuerdas cómo caminabas, tú eres un genio, ¿no? Entonces quiere decir que, así como has dicho antes lo de la radiografía, que está claro que para diagnosticar un hueso roto, evidentemente una ruptura, tú estás haciendo una radiografía o que el concepto de lo que tú antes preguntabas, ¿por qué no está más implantada? Es porque realmente lo que nosotros encontramos, tú lo sabes, es el impedimento al conocimiento, ¿no? Y, oye, si yo ya con las manos yo ya lo hago, me decía alguien una frase, perdóname, me decía, la diferencia entre Dios y un médico es que Dios no juega a ser médico. Entonces, lo que hay que meter evidentemente es todo el aparataje que vosotros tenéis. Hay que tener en cuenta que ha habido un momento en que algunos nos hemos puesto a hacerlo, entonces es muy importante que, y yo te digo una cosa, a mí el nuevo baremo me encanta, sinceramente, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que podemos meter ahí una evidencia muy clara, ahí lo hemos visto, y todo podemos... Sí, correcto, pero todo podemos contemplar, pero nosotros queríamos traer aquí nuestra evidencia, luego lo veremos dentro, mucho más evidencial, esto no deja de ser un juguete. Kit que hemos montado para hacer el show, para que veáis que realmente la
electricidad existe aunque no la veamos, ¿no? Ese era un poco... No, yo lo que pasa, yo a pesar de todo, un poco, yo no creo que haya ningún médico que ofreciendo una prueba clínica válida la deseche. Lo descontado, a mí que me den todo lo posible. Otra cosa es que me dejen pedirlas. Eso ya es diferente. Entonces, pero bueno, yo entiendo que todas las pruebas, unas con mayor fuerza, otras con menor fuerza, nos van a ayudar, y sobre todo en una patología tan subjetiva como es el esguince cervical, es que, oye, para mí esto es agua bendita. Porque yo le puedo decir al lesionado, mire, yo no le veo nada y además la prueba biomecánica me dice que no, pues también le puedo decir a la compañía, oiga, si no está mal. Y la prueba biomecánica no me sirve. Entonces, por los dos lados. O sea, para mí es agua bendita. Ahora bien, todas las pruebas que me pongan, todas fenomenal. Y al final tendré que dar un diagnóstico y tendrá que dar un pronóstico. Así de claro. A ver, yo las uso y a mí me complementan. Nunca es una prueba única, es decir, a mí no me sirve como la máquina de la verdad y no pretendemos que sea la máquina de la verdad en ningún momento. Y no te va a salir el señor de la consulta con el cartelito aquí de simulador y la fotos riéndose de él. O sea, no. Mandar a un paciente a hacer una biomecánica para diagnosticar simulación, a mi criterio es un error, yo creo. No siempre vas a obtener la respuesta. O sea, tú cuando te tienes una prueba complementaria tienes que saber qué esperas encontrar. Y hacerte un organigrama en la cabeza de resultado positivo actúa así, resultado negativo actúa. No la puedes pedir a ciegas. Igual que no pides una resonancia a ciegas. Tienes que tener un objetivo para pedir esa prueba. Y cuando se pide esa prueba y pides un resultado, entra dentro de una historia clínica completa, de una valoración de un paciente, de un contexto. Esa misma prueba con otro paciente es otra cosa. Es decir, un mismo resultado puede llevarte a sitios distintos, pero es una manera de objetivar lesiones, de objetivar secuelas, de objetivar limitaciones que de otra manera estás subjetivando. Vale, yo creo que es una herramienta fundamental, en mi campo, vamos, muchísimo, pero que no es la llave que cierra la puerta del proceso. A eso de la estimación, abundando un poco lo que decía Arturo, porque ya en la conferencia que habéis hecho en el 2013, de médicos, precisamente dimos eso, la identificación de los dosis fisiológicas no es objetivo. Yo, explorador médico, noto contractura muscular, no es objetivo. Ahora, por eso yo iba un poco a lo de la prueba del interés circulatorio. Si tengo rectificación de los dosis fisiológicas, si hay contractura muscular y si además con una prueba de estas se confirma Que hay limitación. que hay ¿quién va a decir que eso no es Y la objetivo? exploración física O seguiremos diciendo que que le no es haces objetivo. lo confirma. Claro, por eso Si digo, tú no ves, si unes dos o tres conceptos claro. o dos o tres pruebas seguirán diciendo que no es objetivo, lo sigue refiriendo el paciente. Pero eso no te quita en la exploración física y en la opinión del médico. Porque, por una razón, Antonio sabe que las fotos que le había enviado de un paciente que había visto yo en el hospital, que mire, una cosa muy sencilla, ahora estamos con el delta V, que si es menor de 9, que si es imposible que existan lesiones. A mí una compañera me pide que vaya a ver su asegurado. Voy a ver al hospital, me voy a traumatología y digo, hombre, y veo a un hombre con el brazo en cabestrillo, el otro así y con un corsé torácico. Y digo, ¿usted qué le pasó? No, pues yo tuve un accidente de tráfico, fui yo solo, me salí con el coche, digo, ¿y qué le pasó? Mire, luxación de ambas y lumbrales, los dos hombros. Fractura de los dos cabezas humerales. Tuve un acuñamiento de la segunda vértebra lumbar. Me tuvieron que operar nada más llegar porque era inestable y podía tener presiones neurológicas. Mañana me operan del hombro izquierdo, del hombro derecho, yo no recuerdo para esta porque me van a poner una prótesis. Entonces, así hablando con él, digo, joder, ¿y el coche cómo quedó? Destrozado, ¿no? No, ¿qué va? Dice, no me pasó nada. ¿Cómo que no me pasó nada? Dice, no, tengo las fotos aquí y me enseña un WhatsApp las fotos. Y dije, pero ¿usted cómo le pasó? No, yo salía de casa, yo iba a trabajar y tuve un síncope, me mareé. Y subí a la acera y rocé contra la casa, una pared. Dice, mire, el coche tenía, era un Peugeot 308, 309. Entonces, un roce, la pintura, exclusivamente, no había roto ni el piloto, ni el faro, ni nada, solo tenía eso. Entonces dice, y además, le digo más, fue a menos de 9 kilómetros por hora. Y digo, joder, esto ya es un fenómeno. Y digo, bueno, ¿y usted por qué sabe que era menos de 9 kilómetros por hora? Porque a partir de 9 kilómetros por hora mi coche bloquea las puertas y a mí me abrieron la puerta y me sacaron. Ah, vale, muy bien. Bueno, este tío, hizo un paro cardíaco, estuvo a punto de palmarla, estaba fatal. Y yo decía, pero es imposible que estas lesiones, dice.
Y única explicación, bueno, pues el síncope pues que haya tenido una déficit de contracción muscular y le haya pulsado los dos hombros, la vértebra, pero lo cierto es que digo, bueno, este me engaña, pero ¿cómo me va a engañar? Es un conductor asegurado, y además le van a decir que no le cubre el siniestro porque la causa es un síncope, con lo cual no fue un accidente de circulación, fue un mareo. Y aún encima el coche no lo tenía ni a todo riesgo, lo va a tener que pintar él. Y dice, es que, ¿por qué me va a engañar este hombre? Esto seguro que lo encontramos enfrente, como contrario, y bueno, el acompañante está diciendo, oiga, como usted me diga que las lesiones son de ahí, es que vamos, me lo cargo a usted. Lo más curioso es que todos tenemos ejemplos para decir aquí, de aquel que el coche estaba totalmente destrozado y salió ileso. Por eso, tienes cuantos más datos tengas, más te vas a acercar a lo que de verdad está ahí. Sobre todo si tratas no puedes descartar ninguno. Así lo que me da el consejo médico, compres un febrero. Está claro. Eso es un juicio. Muy bien. No, pero es que eso, fíjate, tiene que ver por lo que decía Antonio, además, es que si vas a exigir la prueba objetiva es de fractura de vértebra o hernia discal, entonces la atalgia leve no existe, es decir, desaparecería como otra lesión de accidente de tráfico. No, claro. Porque si exiges esa prueba objetiva, que en estos convenios concretos dices, no, es que esto no, esto no Lo que pasa es que no puedes mezclar. Una cosa es que tú tengas un síndrome que es subjetivo y otra cosa es que tengas pruebas objetivas que te orientan a darle mayor o menor verosimilitud de ese síndrome. Eso es diferente, claro. O sea, todo lo que sea ayudarte, pues encantado, pero al menos lo sigo compartido, ¿no? Yo creo que es interesante la conclusión que dijo el compañero en su comunicación, que es que los médicos cuando no vemos no podemos negar existencia. Cuando vemos afirmamos. Yo creo que es la base fundamental de nuestro trabajo diario. A mí es lo que me resume. Es decir, que yo no encuentre no significa que no esté. Vale. Yo creo que es un poquito lo que quiere decir. Cuantas más herramientas tengamos para buscar, mejor lo vemos. Pero que yo no lo vea no significa que no esté. Así. Sí, sí. Es como negar el alma. No, abundando lo que decía Antonio Platas y que a su vez se refería a Mariano Medina, la palabra concluyente habrá que interpretar la función de lo que los jueces digan que significa, porque son ellos los que van a traducir a nuestra práctica diaria qué significa concluyente, pero lo de convincente a lo mejor sí. Ya es una posiblemente explicación que a lo mejor es la que se toma como tal. Porque los informes periciales muchas veces a nosotros nos pide, por ejemplo, un informe de reconstrucción médica de un accidente. Pues tratamos de casar los elementos que el ingeniero nos da del delta V, que es uno de los elementos, pero tiene mucha más importancia la aceleración, que es el delta V, o el pico de aceleración todavía más, etc. Y hay pocos que se lo determinan. O sea que, ojo, pero es un elemento más. Pero que en base a eso, a luego todas las pruebas médicas, a que la bibliografía abunde en un sentido o en otro, nosotros diremos que con mayor o menor probabilidad lo que a nosotros nos parece que ha ocurrido es aquello. Para decir con certeza que eso no ha podido ocurrir, algún caso tenemos de detección de fraude en el que decimos esto es imposible que haya ocurrido tal como dice este señor, por esto, y nos lo han aceptado. Y en otros casos, todo lo contrario, decimos esto es absolutamente, si no irrebatible, no encontramos ningún argumento en contra que nos desmonte que esto ha ocurrido. Pero esta certeza, tanto en positivo como en negativo, la tenemos pocas veces. Pero sí que la mayoría de las veces nosotros podemos explicar por qué nos quedamos dentro de las múltiples posibilidades con una mayor o menor probabilidad de esto y esto. Y yo creo que todo lo que estamos hablando esta mañana va en esta línea, en la de apoyar nuestras argumentaciones con mayor probabilidad. Si otro que tenemos enfrente tiene una argumentación más convincente para que al final decide, pues mira, él se lo ha ayudado. Pero yo creo que tiene que ser así el juego. Sí, yo creo que el principal problema que tenemos, cuando luego veremos la indefinición de muchos términos, y el problema es que claro, es que yo, desplazarse en los foros de la plaza y demás foros de valoración, y todo el mundo interpreta los términos, pero es que el problema es que lo haremos ley. Y nosotros tenemos que asumir el baremo como tal, es lo que nos marca. Y después podemos pensar cada uno lo que quiera, pero usted tiene que aplicar la ley. Y si la ley no está definida, pues oiga, busque consenso, porque lo va a tener muy complicado. No puedes llegar al juzgado y decir, mire, es que para mí concluyente significa que, bueno, que puede ser sobre todo, debería ser esto. No, diga no.
¿Es concluyente? Pues depende, a ver, porque ese es el fallo que yo decía. Llevo media hora intentando hablar, sin entrar en la semántica de la palabra concluyente, la biomecánica nos ayuda a llegar a un diagnóstico que el médico pueda certificar y firmar. Lo que está bien. Si está bien hecha, sí. No, claro, bueno, partimos de la base, también la resonancia. La resonancia no es efectiva al 100%. Pero a mí me permite firmar una serie de cosas que sin ella no la firmaría. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, la biomecánica, a mí, y hablo personalmente, mi experiencia, no con esta biomecánica muscular, con otro tipo de biomecánica, me permite firmar diagnósticos de que un trabajador, y estoy hablando de un trabajador que sabéis todo lo que lleva detrás, no tiene riesgo de caída. Yo tengo una prueba, claro, alguno de vosotros poneros a pensar, médicos, sin esa ayuda de esa prueba yo no firmaría nada, que es lo que os puede pasar a vosotros si no tenéis. Y aún así, bueno, sabéis que medicina es estadística, ¿no? Entonces hay una falta de estadística de resultados que te permite meter al paciente en la normalidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay un porcentaje según las patologías. Yo pondría, no espero que se caiga. Bueno, ya, no, yo te puedo decir, y está, yo te puedo decir, está para demostrar que se firma que este paciente no reúne requisitos para tener riesgo de caída en el trabajo, con lo cual cualquier empresa le puede... El riesgo de caída no significa que no caiga. Claro. Motivos por caer puede caer por social. Pero es que lo de la palabra concluyente o no, como es la semántica médica, la semántica de la abogacía, todo eso, claro, para los médicos que no estamos en este ambiente es muy complicado eso siempre, ¿no? Entonces yo creo que la biomecánica, es decir, si el médico, y hablo de la parte nuestra, no me meto en el tema de abogados y esto, si el médico cree en la prueba y le pide a la prueba los resultados que él está buscando para poder certificar, hoy por hoy la biomecánica es el top 10, con ese porcentaje estadístico que no nos permite dar para el esguince cervical. Es lo que más ayuda al médico. Punto. No hay otra prueba, es decir, le puedes hacer una resonancia, que es lo más, una de tercera generación, de 3 teslas, de 4 teslas, lo que quieras, no vale. La biomecánica hoy por hoy, bien hecha, es decir, que el médico confíe en quien la hace, claro, pues si me pongo yo con dos, como vi, os puedo decir que yo sigo la biomecánica desde hace tiempo, como vi a tíos con linternas, uno filmando y decía, no, mira, es que ahora movía mejor el brazo que antes, no vale. Esto, vamos a ver, el ojo humano ve lo que ve, yo os puedo decir, en lo que yo me muevo más, que gente con vértigo, que se pone como normalidad y se le da el alta, tiene pequeños ictus cerebelosos. No se ven, nadie los busca, y los hay, y no los ve en la resonancia, y los hay, y están certificados, hay múltiples trabajos. Entonces, en esto es lo mismo, tenemos que coger todo con puntillas, pero si tenemos una prueba que realmente nos ayuda, pero siempre tiene que ser que el médico que esté detrás crea en ella, porque claro, no vale. ¿Qué credibilidad da una prueba? Que si tú estás de parte de, firmas una cosa, y si estás de parte de, refutas esa cosa. Entonces me parecía muy interesante lo que hacen en Francia. Es decir, que los dos peritos de parte se pongan de acuerdo a hacer el informe tal. Entonces con la biomecánica, o otra prueba que pueda surgir, pero yo creo que en este caso estamos hablando de biomecánica, creo que sería por lo menos aprovechable, ¿no? Pero eso que comentas tú es el rigor de quien hace ese aparato yo creo de que sí. resonancia magnética, ¿no? Porque es decir, con todo el cariño del mundo, creo que IBV en este país, a nivel de difusión de la biomecánica, ha hecho un enorme trabajo. A nivel tecnológico yo creo que se podría haber parado en algunos momentos, porque realmente creo que han hecho cosas que demostrablemente, pues como os enseñaba el ejemplo de las antenas, es decir, esto es porque las cámaras no ven y pusieron unas antenas, pero actualmente hay gente que está haciendo prueba biomecánica grabando vídeo y luego siguiendo, y no muy lejos de aquí. Es decir, graban con un vídeo frontal y luego dibujan encima el grado que tú tienes de movilidad. Bueno, quiere decir que hay que centrarse un poquito también, por eso os queremos enseñar realmente cuál es la matemática y cuál es el trabajo que se hace para llegar a que eso sea fiable.
Claro, yo creo que depende del médico, los médicos tenemos mucha Es un culpa. factor importante. Los médicos tenemos muchísima culpa cuando ponemos un diagnóstico que nosotros mismos no tenemos la seguridad de lo que estamos firmando. Entonces, creo que eso es una parte importante. Yo, bueno, si soy un ordenador no debía hablar, pero... No me lo creía. Yo te digo mi opinión, porque si no... Ya está, como moderador ya Estamos está acostumbrados a hacer un diagnóstico de infarto de miocardio con un electrocardiograma que tiene una sensibilidad del 65%. Punto. Pero con electrocardiograma y dolor torácico, de unas características definidas, si le sumamos las troponinas mejor. Sí, pero que son de ahora, Sí, hace 2 días. Bueno, antes los enzimas, el CPK, MB y el CPK, eso ya es de mi época todavía. Entonces, todo eso va conformando el puzzle y nosotros al final vemos y decimos, la imagen es esta, un infarto. Entonces, el electrocardiograma tiene una fiabilidad impresionante, pero al final es 65%. Entonces, yo la prueba biomecánica es muy importante, porque me da a mí datos para poder definirlo. Y al final, el que da la cara soy yo. Pero yo me fío de la biomecánica si está bien hecha. Claro, Porque no, lo que no me sirve es como estamos viendo pruebas, por ejemplo, de lo que decía Antonio del Delta V. Mire, el coche estimamos que va a menos de 8 km por hora, porque como la defensa no rompió, pues 8 km por hora. En España las defensas rompen a partir de 8 km por hora. Yo le digo, mire, el de mi coche me salió fenomenal. También me dicen que solo corre hasta 220 y yo lo puse a 230. El coeficiente de deformación del coche, bueno, como no tenemos este modelo que es el Clio, usamos el del otro Corsa que es parecido. El otro, estimamos que va vacío el coche. El golpe, estimamos un golpe trasero directo. Bueno, estimamos que el coche estaba en perfectas condiciones. Estimamos, no sabemos si va a bola de remolque porque no hemos visto ni los coches. Conclusión. Imposible que los ocupantes de que iban dentro de los coches tuvieran una sola lesión. Digo, oiga, no ha visto ni a los ocupantes, ni los ha reconocido, ni se ha molestado en ver los informes. Y todo lo demás, estimado por todo. Y la única conclusión que llega cierta total es una conclusión que a usted ni le toca. Y hay una rama de compañeros que siguen esa línea, ¿no? Claro, tienes unos informes totalmente concluyentes, pero yo como médico digo, mire, yo esto no lo firmo. Claro, lo siento mucho. Y concluyan todo lo que quieran. Entonces, la prueba biomecánica, yo la ventaja que le veo a la biomecánica clínica es que me está dando datos con fiabilidad, con